A ver, imaginemos por un momento descargar la totalidad del conocimiento legal de un bufete de abogados de primera línea mundial, pero directamente en un teléfono móvil. Ujú. O sea, imaginemos poner ese teléfono en modo avión, conducir hasta el centro de un desierto, sin absolutamente ningún rastro de cobertura móvil o wifi, y hacer que ese mismo dispositivo analice, cruce y resuma 1000 páginas de contratos hipercomplejos en cuestión de segundos. Una locura, sí. Y todo de forma local, todo en la palma de la mano. Bueno, pues eso ya no es ciencia ficción. Esa es la asombrosa realidad técnica que nos presentan los documentos que tenemos sobre la mesa para el análisis de hoy. Totalmente. Y a ver, es un cambio de paradigma, es un cambio brutal frente a lo que veníamos viendo. Porque históricamente, si queríamos alcanzar ese nivel de razonamiento profundo o de análisis masivo, la única respuesta de la industria era básicamente la fuerza bruta. Ya, meter más y más servidores, ¿no? Exacto. Se construían centros de datos que, bueno, tienen el tamaño de estadios de fútbol. Se conectaban miles de procesadores que consumían la energía equivalente a una ciudad pequeña. Madre mía. Y encima los usuarios tenían que enviar todos sus datos privados a la nube para obtener una simple respuesta. O sea, la regla no escrita siempre fue que más inteligencia requiere irremediablemente más espacio físico y más consumo energético. Claro, pero el anuncio de Google DeepMind del 2 de abril de 2026 hace saltar por los aires toda esa lógica industrial. Y nuestra misión en esta inmersión profunda es desgranar precisamente eso, el lanzamiento oficial de Gemma 4. Ujú. Según las fuentes que estamos manejando, se presenta como la familia de modelos abiertos más capaz hasta la fecha. Y está construida, ojo, directamente sobre la misma arquitectura e investigación que impulsa al gigantesco Gemini 3. Eso es. Y creo que el gancho aquí no es solamente lo formidables que son estos modelos en las pruebas cognitivas, sino cómo han logrado comprimir esa inteligencia de nivel frontera para que se ejecuten los dispositivos cotidianos de, bueno, de cualquier usuario que nos escuche. Tal cual. Pero, a ver, para entender la magnitud de este hito y por qué está agitando tanto al sector, hay que observar un poco el ecosistema previo. O sea, la serie Gemma no nace en el vacío, de la nada. Claro, ya venía de antes. Exacto. Desde la primera generación, la comunidad ha acumulado más de, fíjate, 400 millones de descargas. ¡Qué barbaridad! ¡400 millones! Sí, sí. Los desarrolladores han creado lo que ya se denomina formalmente en el sector el Gemaverse. El Gemaverse. Me encanta el término. Es que es un entorno masivo. Hablamos de más de 100.000 variantes optimizadas para tareas hiperespecíficas. O sea, hay una sed enorme, casi vital te diría, por tener el control local e independiente de la inteligencia artificial. Totalmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasamos de necesitar un estadio lleno de servidores hiperventilados a meter toda esa inteligencia en una máquina local de oficina o en un teléfono? Ujú. Pues la clave está en la arquitectura. Al diseccionar Gemma 4, vemos que no es un único monolito enorme, sino una familia de 4 tamaños muy específicos. Exacto. En la cima tenemos a los pesos pesados. Por un lado está el modelo de 31.000 millones de parámetros, que tiene una arquitectura densa tradicional. Ujú, la clásica. Eso es. Y está enfocada en proporcionar la máxima calidad cruda para quienes quieren hacer ajustes finos sobre él. Y por otro lado, tenemos el modelo de 26.000 millones de parámetros, que utiliza una arquitectura de mezcla de expertos, o MOE por sus siglas en inglés. Sí. Y a ver, los resultados son francamente ridículos. El modelo de 31 billones acaba de asaltar el puesto número 3 mundial en la prestigiosa y muy exigente, por cierto, clasificación Arena AI para modelos abiertos. Es una pasada. Y el de 26 billones está en el sexto lugar. O sea, están destrozando en las pruebas a modelos gigantescos que tienen, no sé, 20 veces su tamaño. Es que esa es precisamente la revolución de la eficiencia de la que hablan las fuentes. O sea, la industria ha dejado de obsesionarse puramente con el recuento total de parámetros y ha pasado a centrarse en la inteligencia por parámetro. Vale, vamos a desgranar esto, porque la arquitectura de mezcla de expertos, la que usa el modelo de 26 billones, merece que nos detengamos un poco. Sí, merece la pena. A ver, para visualizar cómo logran esta eficiencia radical, imaginemos un hospital enorme, un hospital de vanguardia. Ese hospital está lleno de cientos de especialistas médicas brillantes. Vale.
Cuando un paciente entra por la puerta de urgencias con un problema de rodilla, pues no necesita que los 500 médicos del hospital abandonen sus consultas y se reúnan en círculo alrededor de la camilla para examinarle, ¿verdad? Claro, sería absurdamente ineficiente. Totalmente. Solo necesita ver al traumatólogo experto en rodillas. Pero, claro, ese sistema de hospital solo funciona de manera eficiente si hay alguien en la puerta de urgencias sabiendo exactamente a dónde enviar al paciente desde el primer segundo. Y ese es el punto crítico que a menudo se omite en las explicaciones más técnicas. O sea, la magia del sistema MOE no está solo en tener a los especialistas separados en compartimentos, sino en, digamos, el enfermero de triaje. Ajá. En la arquitectura de este modelo, a ese enfermero lo llamamos la red de enrutamiento o gating network. Y lo que hace es que, en una fracción de milisegundo, esta red analiza la complejidad de la consulta del usuario y decide con una precisión quirúrgica qué subconjunto de parámetros tiene que despertar. O sea que solo despierta a los que necesita. Exactamente. Por eso, aunque el modelo de 26 billones tiene, pues eso, 26.000 millones de parámetros guardados en su disco duro, durante la fase de inferencia, es decir, cuando está calculando y generando la respuesta, ¿Sí? pues solo activa unos 3.800 millones de parámetros. Vale, o sea que básicamente es un enfermero de triaje hiperrápido que logra ahorrar, no sé, el 85% de la energía del hospital en cada consulta individual. Así es un ahorro brutal. Y claro, las implicaciones económicas y de hardware de esa eficiencia son drásticas. Fíjate que la documentación oficial subraya que los pesos no cuantizados de los modelos masivos, el de 26 y el de 31.000 millones de parámetros, caben perfectamente en la memoria de una sola tarjeta gráfica NVIDIA H100 de 80 gigabytes. Espera, antes de avanzar, acabas de mencionar el término pesos no cuantizados. Y, a ver, para quienes no construyen arquitecturas neuronales en sus ratos libres, Claro, claro. ¿qué significa exactamente eso en términos de espacio real y por qué es un logro tan sumamente importante que quepan en una sola gráfica? Pues a ver, es una distinción técnica fundamental. En la inteligencia artificial, los pesos son básicamente las conexiones matemáticas que forman el cerebro del modelo. ¿Vale? Por defecto, estas conexiones vienen en una resolución altísima. Utilizan formatos de números con muchísimos decimales, lo que lógicamente ocupa un espacio masivo en la memoria RAM. Lógico. Entonces, cuantizar un modelo es muy similar a, imagínate coger una fotografía en formato RAW de altísima resolución y comprimirla en un archivo JPEG pequeño. Ah, vale. O sea, la haces más pequeña pero pierdes calidad. Exacto. Se ahorra muchísimo espacio, sí, pero irremediablemente se pierde un poco de detalle, de matiz y de precisión lógica en el proceso. Ya veo. Entonces, el hecho de que los modelos grandes de Gemma 4 quepan en una sola GPU sin cuantizar, o sea, en su máxima resolución analítica original, significa que una empresa mediana o un departamento universitario puede tener la máxima pureza de razonamiento algorítmico en una máquina física dentro de su propia oficina. ¡Qué pasada! Antes, para tener esa resolución, se habría necesitado alquilar un clúster entero de servidores que costaba miles de euros al mes. Madre mía. Claro, esa reducción del hardware necesario en laboratorios e instituciones es un salto gigante, desde luego. Pero nos lleva directamente a una cuestión aún más interesante para el día a día. A ver. Si han logrado comprimir la inteligencia de toda una granja de servidores en una sola tarjeta gráfica de oficina, que impide llevar esa misma lógica de compresión extrema al dispositivo que la gente lleva en el bolsillo todo el día. Exactamente, el móvil. Y ahí es donde entran en juego los dos modelos más pequeños de esta familia, los que realmente transforman la electrónica de consumo diaria. Así es. Hablamos de los modelos bautizados como Effective, que están pensados específicamente para operar en el borde, lo que en el sector se conoce como el Edge Computing. Ajá. Tenemos el modelo E2B con una huella efectiva de 2.000 millones de parámetros y el E4B con 4.000 millones. Y lo fascinante aquí es ver la estrategia empresarial que hay detrás. Sí, porque esto no es solo un experimento de laboratorio. Que va, que va. DeepMind no ha diseñado esto de forma aislada en un laboratorio de software. Las fuentes detallan una colaboración de ingeniería directa y muy estrecha con el equipo de hardware de los teléfonos Google Pixel, además de alianzas con los gigantes de la fabricación de chips móviles como Qualcomm y MediaTek.
Claro, van a por todas. Totalmente. El objetivo es que estos modelos funcionen de forma nativa en los procesadores de los móviles, operando de manera totalmente independiente de Internet, con una latencia que, bueno, roza el cero absoluto, y preservando a la vez la batería. Y a ver, la lista de hardware compatible que mencionan las fuentes es amplísima. Hablamos de teléfonos Android modernos, por supuesto, pero también de placas de desarrollo diminutas y baratas como la Raspberry Pi. Sí, sí. O sistemas integrados como NVIDIA Jetson Orin Nano. Además, ojo, que no estamos hablando de herramientas que solo leen y escriben texto. Tienen capacidades multimodales nativas. Eso es importantísimo. Claro, esto significa que procesan vídeo en tiempo real, leen gráficos y fotografías, adaptándose de forma dinámica a la resolución de la imagen y encima integran entrada de audio directa para procesar y entender la voz de los usuarios en el propio dispositivo. Ujú. Pero a ver, aquí hay un detalle técnico en el informe que resulta bastante desconcertante, por no decir increíble. A ver, cuéntame. Se indica que estos modelos Edge, que son tan diminutos, operan con una ventana de contexto de 128K. Sí, lo he visto. Un momento. A ver, 128K significa que el modelo mantiene en su memoria activa a corto plazo el texto equivalente a un libro grueso de unas 300 páginas. Exacto. Sinceramente, te pregunto, ¿cómo es posible meter el texto de un libro entero en una Raspberry Pi o en un móvil sin que la memoria RAM se colapse por completo y el dispositivo se congele? ¿Es realmente práctico o necesario tener esta ventana enorme procesándose en algo tan pequeño? Pues a ver, es una observación excelente y de primeras parece desafiar las leyes de la física del hardware. Suena a exceso de ingeniería hasta que comprendemos la mecánica interna de cómo han optimizado la gestión de la memoria. Vale. Porque lo fascinante aquí es que no están cargando pasivamente el libro entero de 300 páginas en la memoria RAM convencional de golpe, colapsando el sistema. Ah, vale. No lo meten a lo bruto. No. Utilizan técnicas avanzadísimas de atención dispersa. Simplificando mucho para nuestra audiencia, el modelo no memoriza cada letra constantemente. Lo que hace es que crea un índice mental de alta velocidad y solo mantiene activas en la memoria RAM las piezas específicas de información que necesita en cada microsegundo de su proceso de razonamiento. O sea, a ver si lo entiendo. Que en lugar de intentar memorizar la enciclopedia entera de pe a pa, tiene una técnica de lectura ultra rápida donde sabe exactamente en qué página y en qué párrafo poner el dedo en cada momento. Fíjate, esa es una metáfora muy acertada, tal cual. Y al lograr que un dispositivo con recursos tan limitados maneje fluidamente esos 128K de contexto de esa manera, se transforma radicalmente la utilidad de la tecnología portátil. Claro. Porque tradicionalmente usábamos la inteligencia artificial del móvil para tareas ridículamente cortas, ¿no? Dictar un mensaje, poner un temporizador, preguntar qué tiempo va a hacer. Tareas de memoria nula, vaya. Eso es. Ahora, al contar con estos 128K locales, pues cualquier programador puede descargar repositorios enteros de código en su tableta durante un vuelo, sin Wi-Fi, y pedirle a la máquina que encuentre un error de sintaxis que afecta a docenas de archivos simultáneamente. En un vuelo. Sin internet. Exacto. Y la privacidad es absoluta. Al no enviar los datos fuera del dispositivo, cambia por completo lo que significa la informática aislada de la red. Totalmente. Y claro, visto así, llevar el equivalente a un departamento de análisis de datos entero en la mochila y poder interrogarlo en tiempo real en la cima de una montaña sin cobertura, pues lo redefine todo. Sin duda. Pero claro, tener toda esta capacidad de procesamiento técnico y multimodal está muy bien sobre el papel. La pregunta es, en el día a día real de la industria, ¿qué se hace con todo esto? Ujú. Las fuentes son súper contundentes al respecto. La respuesta de Gema 4 se aleja del concepto de un simple chatbot con el que conversamos un rato y se vuelca de lleno en la autonomía. Hablan continuamente de flujos de trabajo basados en agentes autónomos. Ya, los famosos agentes. Sí, las notas de lanzamiento destacan que esta generación ha sacrificado parte de esa verborrea conversacional, de sonar muy humano, para priorizar el razonamiento avanzado y la lógica estricta. Interesante. Han conseguido mejoras impresionantes en las métricas de razonamiento matemático y sobre todo en la capacidad de la IA para seguir instrucciones complejas que requieren múltiples pasos que dependen unos de otros. O sea, ya no basta con que el modelo redacte un correo electrónico bonito. La industria demanda que aplique una lógica secuencial rigurosa para diagnosticar y solucionar problemas reales. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, para quienes nos escuchan, es vital marcar la línea divisoria entre usar un chatbot tradicional y utilizar un agente autónomo. Fundamental. A ver, un chatbot normal
es básicamente como llamar por teléfono a la biblioteca municipal para pedir un dato concreto. El bibliotecario busca la capital de un país, te la dice, cuelga el teléfono y bueno, ahí se acaba toda la interacción. Exacto. Una consulta y punto. Sin embargo, un agente, impulsado por estos nuevos modelos, es como contratar a un asistente ejecutivo senior. Un asistente al que no solo le haces preguntas, sino que tiene físicamente las llaves de tu oficina. Fíjate, buena analogía. Claro, tiene contraseñas para entrar al software de facturación, autoridad para redactar y enviar correos y la capacidad para planificar, ejecutar y corregir un proyecto entero por su cuenta sin preguntarte a cada paso. Totalmente. Y para lograr esto, las fuentes mencionan que Gema 4 cuenta con soporte nativo para llamadas a funciones y salidas estructuradas en formato JSON. Y aquí quiero volver a detenernos un segundo. ¿Por qué es tan vital ese formato JSON en concreto para que los agentes pasen de la simple teoría a la práctica? Pues a ver, es vital porque a nivel arquitectónico, los ordenadores, los servidores y los programas no se comunican entre sí utilizando la prosa humana. Ya, no hablan en español. Claro. Se comunican mediante estructuras de datos extremadamente rígidas y estandarizadas. JSON es, en esencia, es el lenguaje universal. Es la sintaxis que usan las máquinas para pasarse datos entre ellas. Ajá. Si le pedimos a una inteligencia artificial que nos reserve un billete de avión, pues generar un texto humano que diga, claro, te he reservado el vuelo a las 3 de la tarde, eso no sirve de absolutamente nada a nivel de sistema. Claro, la web de la aerolínea no entiende eso. Exacto. El modelo necesita poder escupir un bloque de código JSON exacto que la interfaz de la aerolínea pueda leer, procesar y validar para efectuar la compra automáticamente. Entonces, al dominar la sintaxis estricta de JSON, GMT4 tiene la capacidad real de pulsar los botones de otras aplicaciones y herramientas de nuestro ordenador de forma totalmente fiable. ¡Qué barbaridad! Y ese control de herramientas, por lo que leo, brilla especialmente en el mundo del desarrollo de software. Muchísimo. Porque al instalar estos modelos de forma local, cualquier estación de trabajo u ordenador portátil puede transformarse en un asistente de programación offline hipervitaminado. Sí, sí. Además, debemos recordar un detalle colosal de las fuentes. Los modelos masivos, el de 31B y el de 26B, multiplican por 2 esa capacidad de memoria que hablábamos antes, alcanzando los 256K de ventana de contexto. Eso es una locura de memoria. Y todos, desde el más pequeño de 2 billones hasta el más grande, han sido entrenados nativamente para comprender y generar contenido en más de 140 idiomas. O sea, la barrera idiomática para desarrollar este nivel de automatización desaparece a nivel mundial. Es un ecosistema inmenso y tremendamente horizontal, como dicen. Pero, claro, para que un hospital o una startup financiera o la propia comunidad de código abierto confíen en construir la columna vertebral de sus operaciones sobre estos agentes autónomos, necesitan certezas absolutas. Lógico. No te vas a arriesgar a ciegas. Exacto. Necesitan garantías legales y técnicas claras sobre cómo pueden usar, modificar y comercializar estas herramientas sin despertarse un buen día con un muro de pago abusivo o un cambio restrictivo en los términos de uso. Y esto nos enlaza directamente con el corazón estratégico de este lanzamiento, la licencia y la filosofía de soberanía digital que lo envuelve. Exactamente. La decisión de publicar los pesos de la familia Gema 4 bajo la licencia Apache 2.0. Y bueno, para poner algo de contexto, Apache 2.0 es una de las licencias de código abierto más permisivas y amigables con el uso comercial que existen ahora mismo en la industria. Sí, es un estándar oro. En el texto oficial, DeepMind introduce aquí un concepto muy poderoso, la soberanía digital. Aseguran que, al ofrecer esta tecnología bajo un marco tan abierto, pues están garantizando que las corporaciones privadas, los desarrolladores independientes y hasta los gobiernos nacionales mantengan el control absoluto y férreo sobre sus datos confidenciales y su infraestructura tecnológica, todo sin ataduras a la nube. Así es como lo presentan, sí. Ahora bien, aquí quiero hacer un inciso importante. Adelante. A nivel personal, y alejándonos estrictamente de lo que dictan las fuentes oficiales, los manifiestos y los comunicados de prensa corporativos, bueno, este movimiento resulta una estrategia de mercado brillante, por no decir súper agresiva, por parte de Google. Es decir, aunque el texto oficial se adorne hablando de empoderar a la comunidad y de proteger la soberanía digital, en el fondo, dotar al mundo entero de una herramienta tan extraordinariamente avanzada, de forma gratuita y bajo una licencia sin fricciones comerciales como Apache 2.0. Ya,
Tiene truco. Claro, es la forma perfecta de asegurarse de que todo el futuro ecosistema de la IA gire en torno a su propia arquitectura. Es una manera de asfixiar a la competencia corporativa. No están vendiendo un producto cerrado más barato, no, se están convirtiendo en el estándar universal y gratuito sobre el que todo el planeta está obligado a construir sus aplicaciones. Ya. Fin de mi apunte personal. Pero creo que es un contexto estratégico que quienes nos escuchan deben tener en cuenta sí o sí al analizar estas noticias. Y es un apunte muy válido, porque si conectamos esa visión estratégica y competitiva con el panorama técnico a nivel global, es innegable que estamos presenciando una guerra fundacional por establecer los estándares de la próxima década. Totalmente. Sin embargo, si nos ceñimos al impacto puramente objetivo y tecnológico que documentan nuestras fuentes hoy, la apertura real de los pesos del modelo está resolviendo problemas críticos y bloqueos legales hoy mismo, en la actualidad. ¿En qué sentido? Pues los casos de éxito que citan son sumamente reveladores. Por ejemplo, mencionan que la organización Insight ha utilizado la arquitectura abierta de Gema para desarrollar BGPT. Ah, ¿el modelo búlgaro? Exacta. Un modelo de lenguaje pionero diseñado específicamente en torno a las sutilezas del idioma y la cultura búlgara, algo que los modelos comerciales occidentales enormes suelen ignorar por completo. Claro, porque no les es tan rentable. Eso es. Pero el caso que demuestra la necesidad vital de la privacidad local es el trabajo que ha hecho la Universidad de Yale. Han integrado este modelo para desarrollar un sistema llamado Cell to Sentence Scale. Vale. El objetivo: descubrir nuevos marcadores y vías en terapias experimentales contra el cáncer. Madre mía. Pero ahí está el punto de inflexión. Te pregunto, ¿por qué es absolutamente crítico que la arquitectura sea abierta y local para una institución del nivel de la Universidad de Yale? O sea, ¿por qué no pueden simplemente usar una API en la nube como hace todo el mundo hoy en día? Pues pura y duramente por la estricta legislación de privacidad de datos médicos. A ver, instituciones de este calibre manejan historiales de pacientes, datos genómicos y registros oncológicos que son altamente confidenciales. Claro, información súper delicada. Extremadamente. Legalmente y por principios éticos básicos, tienen terminantemente prohibido subir decenas de miles de historiales médicos a la nube de un gigante tecnológico para que sus servidores los analicen. Ah, claro, la ley no se lo permite. Estaban bloqueados por la propia ley, exacto. Al ofrecer estos modelos pesados, bajo una licencia permisiva, pues los investigadores de Yale pueden descargar los pesos, instalarlos en sus propios superordenadores ubicados físicamente en el sótano del hospital, desconectarlos de Internet Fíjate. y realizar investigaciones de vanguardia sin que un solo dato cruce un cable exterior hacia otra empresa. O sea, en este caso, el código abierto acaba de desbloquear vías de investigación médica que estaban literalmente atrapadas tras muros legales de privacidad. Es un impacto tangible y transformador, desde luego. Y bueno, para asegurar que cualquier entidad, desde un hospital masivo hasta un adolescente en el garaje de su casa, pueda aprovechar esta tecnología, el lanzamiento no llega solo. No, viene bien acompañado. Trae soporte completo desde el día 1 para prácticamente todo el arsenal de herramientas de la industria. Las fuentes citan compatibilidad nativa con plataformas gigantes como Hugging Face, pero también destacan nombres muy específicos como Oyama, LiteRT y VLM. Sí, piezas clave del ecosistema. Y a ver, para quienes no se dedican a compilar código a diario, vale la pena traducir esto un poco. Oyama, por ejemplo, es una herramienta que ha democratizado muchísimo el acceso, porque permite a cualquier usuario sin gran experiencia descargar un modelo complejo y ejecutarlo en su ordenador portátil con un par de comandos simples. Es facilísimo de usar, ¿sí? Claro, elimina de un plumazo toda la fricción técnica. Luego, LiteLLT está enfocado en desplegar estos modelos en aplicaciones móviles superligeras. Y VLLM es una biblioteca de altísimo rendimiento que lo que permite es a los servidores de grandes corporaciones procesar miles de solicitudes por segundo a velocidades increíbles. Es que es, en resumen, un despliegue de ecosistema tremendamente agresivo y completo. Han construido puentes hacia todas partes. Cubren todo el espectro imaginativo. O sea, desde el estudiante curioso que usa Oyama en un ordenador de hace 5 años hasta la corporación multinacional que implementa el modelo en la infraestructura masiva de Google Cloud. Cubren todas las bases, desde luego. Utilizando aceleradores y herramientas empresariales como Vertex AI. O sea, no se dejan a nadie atrás. Bueno, la verdad es que el reloj no perdona y el tiempo de este análisis se agota.
Si damos un paso atrás y observamos el panorama completo de los documentos que hemos desgranado hoy, pues vemos claramente cómo la familia Gemma 4 desafía y destruye esa antigua ley industrial de que el tamaño es el único camino hacia el rendimiento. Totalmente destruida. Han logrado empaquetar capacidades de razonamiento matemático altísimas, entendimiento multimodal para procesar imágenes y voz, y la estructura lógica necesaria para crear agentes verdaderamente autónomos. Ujú. Y lo han comprimido en tamaños que pueden vivir de forma permanente y silenciosa en el bolsillo de los usuarios, blindando la privacidad y garantizando un ecosistema de desarrollo abierto. Entonces, frente a toda esta evolución técnica, ¿qué significa todo esto a largo plazo para quienes nos escuchan? Pues yo estoy convencido de que la consecuencia más profunda de este avance tecnológico no se encuentra en las métricas de velocidad ni en las tablas de clasificación de la industria. Fíjate. Ah, ¿no? ¿Dónde entonces? Plantea una reflexión inmensa y bastante inquietante, te diría, sobre cómo será nuestro futuro inmediato. A ver, si asumimos que a partir de hoy nuestros teléfonos móviles, nuestras herramientas de trabajo y hasta nuestros vehículos pueden albergar agentes autónomos hiperinteligentes, Sí. agentes capaces de razonar, escuchar, ver y tomar decisiones lógicas en milisegundos sin conectarse jamás a la red pública, la pregunta es cómo va a mutar nuestra interacción básica con el mundo digital. Fíjate. Cabe imaginar si llegará un punto, igual en tan solo unos pocos años, en el que los humanos simplemente dejemos de navegar por Internet de la forma activa en la que lo hacemos hoy. ¡Qué locura! Quizá dejemos de abrir navegadores, de buscar información abriendo un montón de pestañas y de rellenar formularios aburridos, y simplemente daremos órdenes verbales al aire en nuestra propia casa. Y el agente hace el resto. Eso es, nuestros agentes locales y privados serán los únicos que saldrán a interactuar con el caótico mundo de Internet exterior. Estarán negociando y filtrando la realidad por nosotros y devolviéndonos solo el resultado final, limpio, a la intimidad y privacidad de nuestro bolsillo. Dejar de navegar por Internet activamente porque nuestros propios dispositivos locales serán nuestros representantes exclusivos en el mundo exterior. Es un escenario mental monumental que surge directamente de esta nueva era de eficiencia extrema. La verdad ha sido un análisis verdaderamente estimulante de los materiales de hoy. Seguiremos observando muy de cerca cómo estas tecnologías redibujan nuestro mundo en futuros análisis. Hasta la próxima inmersión.